Hola, mi nombre es Diana Ramos. En esta ocasión hablaremos del concepto del lenguaje en los siguientes campos de conocimiento, los cuales son antropología, arte, filosofía y lingüística. Antropología. Muchos antropólogos comenzaron a interesarse en el estudio de las culturas indígenas, ya que éstas preservan ricas experiencias sobre la sobrevivencia, adaptación y convivencia del ser humano. Y como la lengua es el soporte idiomático de la cultura, esas culturas eran carentes de escritura. Era imprescindible la comunicación verbal para asimilar esos conocimientos. Esto se realizaba mediante intérpretes que habían aprendido con sus limitaciones algunas de las lenguas europeas que se fueron imponiendo en Norteamérica por la colonización. Pero el escaso conocimiento de estas lenguas a veces generaba errores en la interpretación. A los antropólogos, etnólogos e historiadores no les quedó otro remedio que convertirse en lingüistas o recurrir a lingüistas para el estudio de estas lenguas. Así era casi imposible estudiar las culturas y lenguas amerindias con un enfoque eurocentrista, lo que exigía una reorganización del enfoque lingüística cultural. De esta forma, a la larga, se fue conformando la concepción respecto de que la antropología está compuesta por 4 áreas, en la cual el estudio de la lengua es tan importante como el estudio de la cultura, junto a los registros arqueológicos y biológicos. Boas demostró la importancia de la lingüística como herramienta para el análisis de la cultura y de la historia de un pueblo dado, así como la función que tiene la lengua en la preservación y transmisión de la cultura, y el valor que revisten los estudios lingüísticos para los antropólogos. De ahí que se acuñara el término de antropología lingüística, empleado por primera vez por Ortiz T. Manson a finales del siglo XIX. Arte. El contenido lo componen las ideas artísticas que expresan los sentimientos, las emociones, las vivencias y sensaciones de cada artista, lo que se aprecia por el mensaje que nos transmite. Si tenemos en cuenta que el arte nos transmite las ideas, emociones, sentimientos, características personales del artista, etc., entonces estaremos frente a un lenguaje específico, el lenguaje del arte, el más universal de todos por ser común para todas las comunidades, pueblos y naciones. Por la diversidad de las manifestaciones artísticas, este lenguaje se apoya de signos visuales, gestuales y sonoros, y en muchas de estas conjugados todos, que han ido evolucionando en la misma medida del desarrollo de la humanidad desde la comunidad primitiva hasta nuestros días. Mencionaré el lenguaje artístico en diferentes manifestaciones. Dibujo y pintura. Trazos sobre una superficie, formas, colores y texturas. Su lenguaje icónico está hecho de imágenes. Grabado. Formas, colores y texturas estampados sobre una superficie. Lenguaje icónico. Fotografía. Formas, colores y luces registrados mediante revelado e impresión digital. Usa lenguaje icónico. Escultura. Formas volumétricas y texturas talladas o modeladas. Su lenguaje es icónico y táctil, hecho de imágenes palpables. Arquitectura. Espacios volumétricos de grandes dimensiones. Su lenguaje es icónico y percepción del espacio ambiental. Literatura. Palabras. Lenguaje verbal, poético y narrativo. Música. Sonidos producidos por la voz humana o instrumentos musicales. Su lenguaje es musical, hecho del movimiento organizado de sonidos. Cine. Fotogramas sucesivos que se perciben como imágenes en movimiento a la par de un registro de sonidos. Su lenguaje es cinematográfico, hecho de movimientos vivos que imitan el drama existencial. Teatro. Personajes que representan un texto dramático en el escenario por medio de diálogos y o acciones. Su lenguaje es teatral, hecho por movimientos vivos que imitan el drama existencial. Y danza. Movimientos corporales rítmicos, por lo general con acompañamiento musical. Su lenguaje es corporal,
basado en la repetición de movimientos con patrones rítmicos acordes a la música si la hay. Filosofía. Aunque el interés de la filosofía en el lenguaje puede remontarse hasta el Crátilo de Platón, lo cierto es que el análisis y la reflexión sobre el mismo no se tornaron igualmente importantes para ella sino hasta mediados del siglo pasado. Fue entonces cuando los filósofos comprendieron que no eran las ideas de la razón o de los sentimientos, ni el significado objetivo como expresión del pensamiento, sino las propias oraciones del lenguaje natural, las verdaderas encargadas de mediar entre las diversas respuestas, conductas o acciones con que los hombres reaccionamos a las cosas, y esas mismas cosas, es decir, cosas con sentido, solo en el contexto lingüístico previo que las interpreta. Queda claro que el lenguaje asume una significación especial en la nueva filosofía de Wittgenstein, al operar como medio y fin al que apunta el análisis en el método gramatical o conceptual. Lingüística. La lingüística es la disciplina que se dedica al estudio del lenguaje, así como su evolución y las estructuras fundamentales del lenguaje humano. Su objeto de estudio es la descripción y la explicación de la lengua como un sistema de signos autónomo. Es una ciencia que puede estudiar las pautas que lo rigen o de manera particular orientado a las lenguas específicas. También estudia la lengua a distintos niveles: el fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, el léxico y el semántico. Posterior a esto, la analiza a partir de su realización en el habla mediante las disciplinas de la pragmática y la lingüística textual. Ferdinand de Saussure es considerado como el padre de la lingüística moderna. Fue quien teorizó el rigor científico sobre el lenguaje. Los cursos de Saussure fueron la base de los estudios lingüísticos desarrollados por distintas escuelas y círculos a partir del siglo XX. Se dieron lugar a diferentes métodos. Algunas de las más importantes son la estructuralista, la generativista y la funcionalista.